¿Yo crío tomates en mi casa? ¿Es correcto? Es correcto, yo crezco tomates en mi casa. I grow tomatoes. ¿Y qué pasa cuando quieres hablar de tu pelo? I want my hair to grow out. Crecer, criar, cultivar. Los tres significan to grow. Hola amigos, soy Carmen de fluentinspanish.org. You will be able to see the transcripts, translation, vocabulary word lists de este video, de este podcast, y también you will be able to do an exercise. Este es un podcast para español inicial y vamos a hablar de crecer, criar, criarse y cultivar. ¿Son un poquito dificultosos? Sí, son como to grow. Con algunas diferencias, porque a veces es to grow, a veces es to grow up. Y además tenemos otro verbo que participa en esta confusión, que es el to raise del inglés. Te lo explico ahora. El verbo crecer se utiliza para hablar del proceso de crecimiento físico de los animales, de las plantas, de las personas. So we use it to describe the physical process of growth in animal, plants, and human beings. Por ejemplo, los niños crecen muy rápido, mis tomates están creciendo despacio, o puede usarse de manera figurada, con sentido figurado, para hablar, por ejemplo, de tu empresa. Mi empresa está creciendo poco a poco. Es importante explicar que con el verbo crecer es el sujeto que cambia físicamente el que realiza la acción. Yo no crezco tomates y yo no crezco niños. Los niños crecen, los tomates crecen, la empresa crece. Esto es un error común entre los angloparlantes, English speakers, porque dicen en inglés I'm growing tomatoes y claro, quieren traducir to grow como crecer y usan esto, pero no es correcto. Y entonces, ¿qué es lo que tú puedes decir en estos casos? Pues en estos casos necesitas un verbo muy específico que es el verbo cultivar. El problema es que tú quieres llevar la realidad del inglés al universo del español y hay realidades que están separadas. Es un poco esta cosa extraña de que estos para vosotros son fingers y los de los pies para vosotros son toes. Y algunos alumnos me dicen, it's so strange. Spanish doesn't have a word for toes. Sí, dedos. No, it doesn't. Es que para nosotros la realidad es exactamente la misma. Para nosotros son dedos de las manos, dedos de los pies. Para vosotros son cosas diferentes, realidades diferentes. Pues esto ocurre un poco con to grow, pero al revés. It's right the opposite in English. To grow, you use it for realities that for us are completely different, like for you, the fingers and the toes. El verbo cultivar se utiliza para el proceso justamente del que quieres hablar para las plantas. This one is used to explain the process of caring and feeding animals and human beings since an early age until they are fully developed. Y decimos cosas como mi abuelo cultiva tomates en su huerto o los agricultores cultivan maíz. Si quieres, también puedes usarlo con un sentido figurado cuando decimos que es muy importante
cultivar las amistades. Una vez más, por si acaso no lo has entendido antes, mi abuelo no crece tomates, mi abuelo cultiva tomates y por eso los tomates crecen en el huerto de mi abuelo. Y los agricultores cultivan maíz y por eso el maíz crece. ¿Y entonces qué significa criar? El verbo criar significa un poco to raise. A veces también significa to grow up. Vamos a ver los contextos. Por ejemplo, el verbo criar significa todo ese proceso de dar de comer y cuidar a un niño, a un animal, hasta un punto donde ya están desarrollados. Mi madre nos crió a mi hermano y a mí completamente sola. Sería una forma de usar el verbo criar, to raise. O, por ejemplo, mi abuela criaba pollos en su corral. Es otra forma de decir to raise. Pero a veces significa to grow up. ¿Cuándo? Cuando lo usamos como criarse. Y ahí es un verbo reflexivo. ¿Has estudiado los verbos reflexivos? Los verbos reflexivos siempre tienen un se después del infinitivo, criar, criarse, como una sola palabra. Y cuando lo conjugamos, decimos me crío, te crías, se cría, nos criamos, os criáis, se crían. Entonces, si yo quiero hablar del lugar where I grew up y uso el pasado, yo puedo decir me crié en un pueblo de la provincia de Cádiz. Así que criar en realidad no es to grow, es to raise. Y criarse sí es como to grow up. ¿Y qué pasa cuando quieres hablar de tu pelo y quieres decir I want my hair to grow out? No, I want to have longer hair. Pues entonces no puedes decir crecer, porque recuerda que es el pelo el que crece, ¿sí? Necesitas decir algo con el verbo dejar. Quiero dejarme, to allow my hair. Quiero dejarme crecer el pelo un poco más. O quiero tener el pelo más largo. Así que, crecer, que es como to grow y es solo el sujeto el que realiza la acción de crecer. Criar como to raise y también criarse en reflexivo como to grow up. Por último tenemos cultivar, que es lo que usamos y que significa to grow, pero que es un verbo muy específico que usamos en agricultura. Remember, you have the transcript, translation, vocabulary, word list, and an exercise to practice with these 3 verbs in my website. And the link is in the description of this video below. If you like my content, please like, comment, subscribe. And if you want me to do a specific video about something else you are confused, just let me know. Recuerda, todo está abajo. Everything is in the link below this video. So take the advantage, it's for free, and you can practice more. Muchas gracias por escucharme. Hasta pronto.